¿Cómo saber si tú eres hijo de Dios? ¿Y cómo saber si los demás que se llaman ser cristianos, hijos de Dios, en verdad lo son? Creo que es muy importante hacer esta diferencia hoy día más que nunca, porque hay muchas personas que se denominan cristianos, se denominan conocer a Dios, solo porque son algún título en su congregación o porque van a la iglesia y leen la palabra. Pero, ¿qué exactamente dice la Biblia? El Señor Jesús siempre hizo una diferencia entre dos clases de personas y hizo muchas parábolas y las llamó de diferentes maneras, como la oveja y la cabra, el trigo y la cizaña, frío o caliente, los que son de Dios y los que son del mundo. Siempre hizo esta diferencia y nos dejó en su palabra alguna forma y bastante claro para que nosotros podamos saber la diferencia entre ellos, aunque se parezcan mucho de afuera. De las primeras veces que Jesús hace mención de esta diferencia es en el capítulo 7 de Mateo, versículo 15, donde dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Esta primera mención Jesús la hace metafóricamente con árboles. Y es curioso porque en esa parte dice al principio que nos guardemos de los falsos profetas que vienen a nosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Queriendo decir que por fuera se van a ver como uno de nosotros, como una persona buena, amable, una persona que se ve como un hijo de Dios, pero por dentro de su corazón, sus intenciones, no es así. Y así mismo con los árboles. Los árboles, muchos de ellos se ven igual, pero se conocen por el tipo de fruto que da. Un árbol de China va a dar China. Pero un árbol de China que dé chinas malas se considera un árbol malo, por más grande y por más bonito que se vea el árbol. Pero un árbol que dé chinas buenas, aunque sea pequeño, aunque se pueda ver un poco mejor, es bueno y tiene mucho potencial y es de parte de Dios. Y bueno, así mismo con las personas. Muchas personas pueden aparentar y pueden verse como buenas personas, pueden verse como personas nobles, personas honestas y sinceras. Pero ¿qué exactamente es lo que hay en su corazón? Bueno, una de las formas que se conoce es por las cosas que ellos hacen, por sus obras, por sus acciones. Si las cosas que hacen son buenas, pues la persona es buena. Pero si las cosas que hacen son malas, pues la persona también es mala. Otro lugar donde el Señor Jesús hace mención de esta diferencia es en el capítulo 14 de Juan, desde el versículo 23, donde dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Aquí el Señor Jesús ya lo hizo más claro, y está hablando de su palabra, de sus mandamientos, qué hacer y qué no hacer. El que obedece es de parte de Dios, pero el que no obedece no es de parte de Dios, aunque se vea bonito por fuera, aunque diga que es un siervo de Dios, aunque predique, aunque profetice, aunque dé comida a los pobres. Si no está obedeciendo los mandamientos y la palabra de Dios, no es de Dios. Entonces la pregunta es: ¿cómo saber si una persona es de parte de Dios? ¿Cómo saber si la persona que se llama ser cristiano es hijo de Dios? Y bueno, hay una sola comparación, hay una sola diferencia, hay un solo discrimen al que el Señor Jesús enfatiza, y es sobre el pecado. La persona que esté practicando el pecado, la palabra de Dios dice que es del diablo. Y bueno, leyendo todo esto, el Señor a lo que se refiere es que Él quiere que sus hijos anden sin pecado, sin hacer las cosas mal. Por eso lo dijo de los frutos. Por eso habla de guardar su palabra. Porque el guardar su palabra nos aleja de hacer las cosas malas, nos aleja del pecado. Y bueno, en una parte de la palabra lo habla más claro aún. Y esto está en Primera de Juan, en el capítulo 3, desde el versículo 4, donde dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe.
El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ahí el Señor lo hace muy claro y está hablando de pecado. La persona que esté andando haciendo las cosas mal, el que esté en una constancia, en una rutina, en un vaivén de volver al pecado, esa persona no es de Dios, aunque ella se diga ser de Dios, aunque predique, aunque vaya a una iglesia, aunque lea la palabra, aunque ore. Si está en pecado, no es de parte de Dios. Y bueno, para los que se preguntan, ¿qué exactamente es el pecado? Porque esto ha sido un tema que para la gente es bastante relativo. Algunas personas piensan que pecado es esto, pecado es lo otro. Algunas prácticas no son pecado, algunas sí, y se ha vuelto algo relativo. Pero ¿qué exactamente dice la palabra que es el pecado? Bueno, en su definición más simple, el pecado es todo aquello que nos aleja de Dios. Todas las cosas que podemos hacer que nos apartan, nos alejan, morimos en la presencia de Dios. En diferentes partes de la palabra se hace mención de unas listas de pecados. Y bueno, una de ellas está en 1 Corintios, capítulo 6, desde el versículo 9, donde dice: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Otra lista parecida está en el libro de Gálatas, capítulo 5, desde el versículo 19, donde dice: Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y aún quiero mencionar otra lista que está en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, versículo desde el 7, que dice: El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Estas tres listas son listas donde se mencionan muchos pecados. Entonces, a donde te quiero guiar, a lo que quiero que te pregunte es: ¿estoy en esta lista? Sé humilde y pregúntate, examínate, chequéate tú mismo. Pregúntate, ¿estoy en esta lista? ¿Estoy haciendo algo de lo que está en esta lista? Si has llegado a la conclusión de que tú sí estás en esta lista, te digo que tienes una oportunidad y tienes esperanza. Y el Señor te está llamando hoy para que te arrepientas entonces. Si estás en esta lista, te queda una oportunidad, y es que te arrepientas, que le pidas perdón a Dios y que no lo vuelvas a hacer más lo que estaba en esa lista. Bautízate en el nombre de Jesús, y entonces ahí, cuando el Señor ve tu obediencia y que tú le pides perdón de corazón y que no lo quieres hacer más nada, ahí el Señor te va a ayudar y el Señor te va a dar su Espíritu Santo, que te da fuerza para que no vuelvas a estar en esa lista, para que dejes de hacer las cosas que estaban en esa lista, como me pasó a mí. Yo, un joven común, un joven cualquiera, pero que me decía ser cristiano, también me decía ser hijo de Dios. Iba a una iglesia pentecostal, pero yo estaba en esas listas. Yo hacía las cosas malas que hacían esas listas. Pero cuando el Señor me hizo ver que yo estaba en esas listas y que estaba mal y que me iba a ir a un lugar malo si yo seguía en esa lista, el Señor me dio una oportunidad y me dijo que me arrepintiera, que le pidiera perdón y que nunca más volviera a hacer las cosas que estaban en esa lista que yo hacía. Y desde entonces el Señor me ha dado fuerzas para no volverlas a hacer. Y de esa misma manera el Señor te habla a ti y te dice que te arrepientas, que le pidas perdón y que nunca más vuelvas a hacer esas cosas. Bautízate en agua en el nombre de Jesucristo para que seas perdonado y para que se te dé el Espíritu Santo, que eso es lo único
que te va a dar la fuerza para dejar de hacer las cosas malas, para dejar de pecar. Como dice su palabra, que los que son nacidos de Dios no practican el pecado y no lo pueden practicar porque la simiente de Dios está en ellos. El Espíritu de Dios está en ellos y les da fuerza para que no se den al pecado. El Señor Jesús hace una última mención sobre esta clasificación de personas en el capítulo 3 de Apocalipsis, versículos 15 y 16. Pero es peculiar porque añade una clasificación más y dice que Él conoce tu obra, que no eres ni frío ni caliente, eres tibio. Y el Señor te dice, ojalá que fueres tibio o caliente, o izquierda o derecha, o oveja o cabrito. Pero como eres tibio, que tú te dices ser cristiano, te dices ser hijo de Dios, pero estás en la lista, Él dice que Él te va a vomitar de su boca. Así que este mensaje también es para los que se dicen ser hijos de Dios, para los que se dicen estar en la iglesia, los que conocen a Dios, los que oran, los que leen la palabra, pero están en esa lista. Tienes que apresurarte, tienes que pedirle también perdón a Dios. Tienes que arrepentirte, tienes que empezar con Dios desde cero. Porque si estás en esa lista, no eres de parte de Dios. No le creas las mentiras a las personas que se dicen ser de Dios, pero les dicen a ustedes que son débiles y que siempre van a pecar. Eso no lo dice en la palabra de Dios. Es más, todo lo contrario. Leímos que la palabra dice que para esto vino y apareció el Hijo de Dios, para quitar nuestros pecados, para quitar la obra del diablo de nosotros. Para eso vino Dios, para que tú puedas dejar de hacer las cosas malas, para que tú tengas perdón, y para que ya no te doble al diablo, para que ya no estés esclavo haciendo las cosas malas, sino para que ya tú seas libre, para que sueltes todas esas porquerías que hacías, que haces, y vivas para Él, vivas conforme a como Él quiere, vivas fuera de esa lista. Así que no le crean a las personas que dicen que no vamos a poder dejar de pecar, que somos débiles, que somos hombres, que el único perfecto es Dios, porque ellos solamente justifican las cosas malas que ellos hacen, porque no las pueden dejar de hacer. Y esos son los lobos vestidos de oveja, los que vienen diciendo que son de parte de Dios, pero al final son personas que te quieren llevar al infierno.